Bueno, primero que todo agradecerles las exposiciones de los tres expertos en temas de productividad desde los distintos ángulos y visiones que tienen respecto al tema. Sobre todo también se agradece que fueron charlas magistrales. Se nota que los tres trabajan en universidades, tienen su corazón ahí compartido con la academia. Y eso es súper importante, sobre todo porque hemos podido captar varios conceptos e ideas que tienen relación justamente con esta alianza público-privada, tan necesaria para generar estos cambios de crecimiento que requiere la región y el país. El Ceremi de Economía, que ya se me fue, por ahí mencionaba en su discurso al inicio que era fundamental los acuerdos y los consensos que se hacen a nivel justamente del sector público con las políticas que impulsa, digamos, que son también captadas por la academia en los temas de investigación y desarrollo y que se transfieren finalmente a la empresa, que son las que necesitan justamente estos cambios. Por lo mismo me gustaría partir, Joseph, una de las preguntas que nos hicieron justamente a través del correo electrónico tiene que ver con que si el motor de la productividad es la alianza público-privada, entonces, ¿cuál es el combustible que mueve ese motor? Mire, yo creo que hay un elemento de visión país que es bien importante para esto. Y un punto que quise relevar en la charla. O sea, lo voy a poner en forma simple. Chile está muy dividido, no tanto como Estados Unidos, pero está muy dividido. Pero yo creo que la división exagera la realidad. Yo pienso, me recuerdo la campaña política, donde la presidenta Bachelet básicamente arguía que ella quería una sociedad como los nórdicos, una socialdemocracia nórdica. Y Evelyn Matthey decía que ella quería una economía social de mercado como Alemania. Yo les pregunto, si esas son nuestras diferencias, si es el modelo alemán o el modelo sueco, ¿cómo que nos estamos pegando todos los días como si fuera entre, qué sé yo, la Unión Soviética y el capitalismo decimonónico? Esa no es la realidad. Entonces creo que el combustible, la confianza, creo que tiene que ver acoger el punto del otro. Este es un país donde nadie sobra. Y por consiguiente creo que los grandes acuerdos es el camino. Yo creo que ahora estamos a un mes de la muerte del presidente Aylwin. Yo creo que lo que él hizo en un periodo de muchísima más incertidumbre, generar esos consensos, fue algo que dio lugar al periodo de más rápido crecimiento y avance de Chile en los últimos, desde siempre, ese cuatrienio. Y eso fue porque se logró confianzas en un momento cuando había enorme desconfianza. O sea, después de 17 años venía un gobierno compuesto por ex socialistas reales y ex que creían en tercera vía de desarrollo. ¿Qué diablo iba a ser esta cuestión? Y sin embargo se lograron enormes acuerdos y el país pudo avanzar. Y yo creo que eso es posible. O sea, no se va a hacer de un día para otro, pero creo que eso es posible, porque las diferencias objetivas creo que son mucho menores a las diferencias que se acentúan en los diarios todos los días. No sé si, Cristian, ¿quieres también agregar algo a este, qué se necesita este motor, digamos? Hablábamos de las confianzas. ¿Hay algún otro ingrediente que pueda impulsar esta alianza público-privada y académica? Yo creo que, como dice Joe, la experiencia de Chile en los últimos 25 años es muy ilustrativa de cuál es el combustible, y creo que la confianza es relevante. Y quisiera agregar un poco otro concepto que también ha estado inmerso hoy día en las conversaciones, pero son también las instituciones. Al final los países o los liderazgos, que siempre son importantes de las personas, son claves, pero los liderazgos pasan y quizás
recordar el presidente Elwin es un buen ejemplo, y creo que el homenaje que se le dio a él cuando, a raíz de sus funerales, todos lo tenemos muy marcado. Pero junto con eso son también las instituciones que se crean, porque las personas pasan, nos vamos poniendo más viejos y desaparecemos. Entonces la pregunta es, el otro elemento clave de combustible son las instituciones que dejamos. ¿Y qué son las instituciones? Son lo que la entendemos todo por la palabra, quizás uno de los mayores éxitos de Chile, a propósito de materia económica, es la inflación. Para la gente más joven, la inflación en Chile no es un problema. Para los que somos más viejos, la inflación fue en nuestro mundo un problema, pero no solamente en nuestro mundo, fue un problema del siglo XX, fue un problema del siglo XIX. ¿Y por qué quiero poner el ejemplo de las instituciones? Porque hoy día tenemos bastante consenso, nadie cuestiona, consagrado en la Constitución, un Banco Central autónomo que no puede financiar déficits fiscales, que son la causa de la inflación. Entonces ahí hay un ejemplo muy preciso, muy concreto, de algo que se creó, viene de una experiencia, viene de la generación de confianza. No hay ninguna duda que el primer consejo del Banco Central de Chile, negociado entre el gobierno de Pinochet con el gobierno de Elwin, cómo se estructuró, los nombres que se ponen ahí, fueron claves para gozar hoy día de este gran activo que tiene Chile de no tener un problema inflacionario como tienen muchos otros países. Entonces, le agregaría el concepto de instituciones adicionalmente. Hay otra consulta que tiene que ir también con el mismo tema. Se habló en las 3 exposiciones de desigualdad en Chile, que hay temas todavía, brechas muy importantes que alcanzar. Se habló también de algunas reformas o leyes que no todas apuntan a mejorar productividad ni mejorar igualdad, que no siempre son equitativas ambas dos. En ese contexto, aquí hay una pregunta de una de las personas del público, dice, ¿cuál sería su propuesta, Cristian, para alcanzar los objetivos de un país más equitativo, solidario y menos antagónico, que no esté basada solo en el crecimiento económico y mejoras en la productividad? Bien, yo agradezco la pregunta, porque aquí hay mucho, y como aquí hay 3 académicos, digamos, yo creo que lo primero de todo en esto es el rigor científico en el análisis. Y primero los datos. Los datos son los siguientes. Chile tiene una situación en materia de equidad que tiene las siguientes características, a propósito de que se hizo un análisis histórico del crecimiento y la productividad. La primera característica, cuando el concepto de equidad está asociado a un valor absoluto, a un derecho humano fundamental, que es que las personas accedan a condiciones de vida básica, la experiencia de Chile durante los últimos 25 años es una experiencia muy favorable que no debemos olvidar. Números. En el año 1987, aproximadamente el 44% de la población vivía en condiciones de pobreza. En el año 2013, con la misma metodología, el 8% de la población vive en condiciones de pobreza. Conclusión, avance importante. ¿No desapareció el problema? No, pero avance importante. Segunda pregunta, investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cuál es el factor fundamental que explica eso? 65% aprox, explicado por el empleo que generó el crecimiento económico que se mostró en los gráficos. El resto, políticas sociales. ¿Qué tipo de políticas sociales? Políticas sociales que focalizaron los recursos y los esfuerzos del Estado en los sectores más vulnerables de la población. Esos son hechos, datos que no hay que olvidar. Segundo, si nos preocupa el tema de la equidad, de la mirada relativa, es decir, cómo están unos respecto a otros, Joe mostró el indicador
2020, como cuántas veces el ingreso del quintil más rico versus el quintil más pobre. O el más conocido, que es el índice de Gini, ¿ya? El índice de Gini, que mide la distribución del ingreso relativa entre los distintos segmentos de la población. Dato duro. Tenemos una distribución del ingreso de aproximadamente 0.54, 52. Esos son un poco los números hoy día, promedio de los últimos 20 años. ¿Esa distribución del ingreso es buena? No es buena, es mala. ¿A qué nivel estamos a nivel de América Latina? Más o menos en el nivel promedio de América Latina. Si nos comparamos con los países de la OECD, que son los países ricos, nosotros no somos un país rico, pero nos comparamos con ellos, estamos en una situación de distribución del ingreso, ojo, y esto es importante, antes de impuestos y de transferencias, más o menos promedio de los países de la OECD. Después de impuestos y transferencias, los peores o entre los peores. México es peor que nosotros, ¿ok? Son datos. Pero, ¿cuál es el dato más relevante? Que en los últimos años, y básicamente estoy hablando también de este periodo, los últimos 25 años, la tendencia ha sido a mejorar moderadamente la distribución del ingreso. Hoy día estamos hablando, según cuáles sean los indicadores, pero si son, por ejemplo, la encuesta de ingresos de la Universidad de Chile, que básicamente se concentra en los datos de la encuesta de empleo, se concentra en los datos del Gran Santiago, está hablando de 0.49, de 0.50, es decir, hemos ido mejorando en la distribución del ingreso. Pero lo más notable de todo es que si yo lo tomo por cohortes de ingresos, y aquí voy a ir a lo que más me preocupa, si yo lo tomo por cohortes de ingresos, es decir, mido la distribución del ingreso de las personas que tienen sobre 50 años y miro el coeficiente de Gini de las personas que tienen entre 30 y 45 años, veo un mejoramiento significativo de la distribución del ingreso. Significativo de la distribución del ingreso. Hay un libro de un profesor de la Universidad Católica que se llama Claudio Sapelli, que analiza este tema de la distribución del ingreso por corte. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque ¿cuál es la clave? La clave es la educación. La clave es lo que hemos estado conversando aquí. Y es muy raro eso, y como corresponde que uno se haga un poco de propaganda, la Universidad del Desarrollo publicó el año pasado, y yo soy uno de los autores, un libro que analiza el fenómeno de la educación en Chile, pero con una mirada histórica, desde el siglo XIX hasta estos días. Y efectivamente, si yo miro cuál es la principal causa del problema de distribución del ingreso que tenemos, fuera de los factores de crecimiento, la otra causa es que nosotros no lo hemos hecho bien en materia educativa durante gran parte de nuestra historia. Un dato, a propósito de la nación de origen de Joe, nosotros llegamos más tarde en relación a Estados Unidos, 100 años más tarde, 100 años más tarde, un siglo más tarde en la cobertura de la educación básica en comparación a Estados Unidos. Llegamos en la cobertura de la educación media 40 años más tarde. ¿Cómo no vamos a tener los problemas de distribución del ingreso que tenemos hoy día? La fuerza de trabajo de Chile son aproximadamente 7 millones de habitantes. Una fracción sustantiva de esa fuerza de trabajo no tiene más allá que educación básica. Entonces, esto es un tren. Cuando yo tomo decisiones de inversión en educación, hoy estoy afectando el futuro de 40, 50, 100 años más. Por eso que yo quiero decir una cosa, yo insisto en que si tengo que poner prioridades, 5.000 millones de dólares en educación, lo tengo que poner en educación prebásica, donde hay déficit de 50% de cobertura, en capacitación de trabajadores, donde hay, si hago la misma analogía, hay déficit de aproximadamente de 50% de cobertura, y en educación primaria, donde hay un déficit de calidad, que ya lo dijo Joe, de calidad muy grande. Muchas gracias. Justamente hablando del tema de educación, también se habló mucho del enfoque en capacitación
a los trabajadores, a las personas, el generar capital humano, que tiene que ver también con las universidades. Ahora, si llevamos a esto a la región, Joe, comenta un poco cómo conversa la agencia que ustedes están implementando y los análisis que están haciendo con la realidad local, con las estrategias que desde la región se están implementando para lograr un crecimiento. Bueno, quiero primero algo que no dije. Hay 8 comisionados en esta comisión y hay 9 indios. O sea, el equipo técnico son 9 personas. Eso es un poco para que se den cuenta, esto no es el Banco Central, es un equipo bien chiquitito, casi más caciques que indios. Y los comisionados, salvo yo, están todos ad honorem. Entonces, quiero decir esto porque no esperen milagros. Sí, nuestra intención en estos temas que hemos elegido es efectivamente consultar, sobre todo en los casos relevantes, a las regiones. Es obvio, por ejemplo, el caso minero, que va a haber mucha consulta tanto en los centros mineros. No sé si en el tema de participación laboral o eficiencia hospitalaria se haga. Ciertamente recibimos cualquier aporte que pueden hacer en los temas que estamos siendo mandatados o lo que nosotros hemos elegido. Y de hecho tenemos constantes visitas de personas, ahora a raíz del tema del acero, por ejemplo, una empresa importante que nos viene a hablar sobre ese tema, donde nos sensibilizan a los temas que en este caso es muy regional, el caso del acero. Pero yo creo que si nos metemos en el tema y nos vamos a meter en el tema de que Claudio estaba hablando de cómo ampliar la estructura exportadora, sin lugar a duda eso va a pasar por la industria forestal, o sea, los clusters en torno a la industria forestal o la pesquera o la frutícola, por no decir la minera. Así que esas van a ser oportunidades que vamos a tener para conocer las realidades regionales y hacerlos y poder aterrizar. Debo decir, por ejemplo, este tema de clusters, pero quiero volver al punto inicial que dije, es un tema muy conflictivo entre los economistas. Todo el mundo se corta las venas sobre picking winners, se llama esto. Pero cuando uno va a regiones, escucha al revés. Las regiones están todos hablando de cómo potenciamos esas áreas. Me sucedió lo mismo cuando años atrás visité el Rust Belt, el llamado Rust Belt norteamericano. Y ahí se está batallando todo tipo de retransformación productiva con mucha política industrial, pero de los estados, no del gobierno federal, sino de las regiones. Entonces yo creo que estos temas de desarrollo productivo son sobre todo temas regionales, porque eso es donde está la base productiva. Los temas educacionales y cosas así, eso sí son transversales, o participación femenina, tal vez eso son cosas que uno ve desde Santiago y Santiago, Chile, para ese fin, pero no en la base productiva. Bueno, eso es una de las cosas que ha estado haciendo la Cámara de la Producción y Comercio de Concepción, de tomar estos temas que nos importan a nosotros y liderarlos desde la región y llevarlos a Santiago a través de SOFOFA o de la Confederación para poder ir creciendo, pero con esta independencia, porque nosotros sabemos cuáles son nuestros problemas y cuáles son nuestras necesidades. Claudio, también me consultan, dado que tú planteaste con temor este éxodo de estudiantes o de egresados ya, digamos, de las universidades acá en Concepción. ¿Irá la solución por el incentivo al emprendimiento o en la economía de servicios? Sin lugar a dudas. Hay un componente importante en la economía presente y futura a partir de emprendimientos individuales que posteriormente se van transformando en emprendimientos colectivos. A mí me sorprende mucho la capacidad de asociatividad que la juventud actual tiene. Mencionaba el programa Gearbox nuestro y programas similares en la Universidad de Santiago, en la Universidad del Desarrollo, donde los estudiantes rápidamente se cautivan con este tipo de acciones, son capaces de colaborar entre los que para nuestros ojos serían competidores.
ellos están con trabajo colaborativo, etcétera, sin que nosotros hayamos hecho mucho en nuestra actividad formativa para que sea así. Y sin que la cultura social los haya llevado, es algo de los tiempos. Entonces a mí no me cabe duda que una parte importante del empleo futuro va a ser un empleo generado a partir de emprendimientos que ojalá sean sustentables. O sea, muchos de los emprendimientos que existen no pasan el Valle de la Muerte y ahí quedan, digamos. Y generan muchas veces frustraciones y problemas mayores que los que pudieron haberse evitado al comienzo. Pero sin embargo yo creo que a la medida que esta cultura vaya adquiriendo cada vez más fuerza en la sección transversal de la sociedad, tengamos inversionistas realmente comprometidos con este tipo de ideas y sobre todo que la maquinaria académica empecemos a funcionar en esa dirección. Yo tengo ejemplos de colegas nuestros que han tenido que dejar la academia para poder llevar a cabo transformaciones tecnológicas de ideas innovativas que, bueno, los han transformado en empresarios exitosos, pero que han hecho que las universidades no hayamos sido capaces de aprovechar ese fértil territorio. Yo creo que eso no lo podemos permitir a futuro. O sea, necesariamente tienen que cambiar los criterios a partir de los cuales nosotros realizamos nuestra actividad creativa y de la forma como se nos evalúa, pensando siempre en el impacto en la sociedad. El empleo es un elemento central. La creación de fuentes de trabajo, la creación de empresas con capacidades para enfrentar una competencia internacional. Muchas veces se dice, nosotros no somos capaces de competir con productos importados. Mira, cuando uno compra productos importados, muchas veces incluso de alta tecnología, que nos cuestan $10.000, $40.000, uno hace ingeniería reversa y dice, pues todo esto lo pudimos haber hecho acá, ¿por qué no se nos ocurrió? Incluso más, lo puedo mejorar, lo hemos hecho cuántas veces en nuestros laboratorios, equipos que compramos que tienen pifias porque no consideran el usuario como un agente importante en su diseño, y al tiempo uno mismo lo mejora así con alambritos y palitos de fósforo. Pero imagínate, la capacidad creativa de nuestra sociedad no es inferior a la capacidad creativa de los japoneses ni a la capacidad creativa potencial de cualquier otro individuo en el mundo. Es el sistema educacional el que los hace diferentes. Y ahí es donde está el gran desafío. Yo coincido con todo lo que se ha dicho aquí en materia de educación. El tema de la educación no se resuelve con cobertura. Hoy día en Chile el requerimiento es calidad y focalización. Me parece central que los recursos tienen que ir a aquellos sectores con mucho mayores brechas. Evidentemente, los mejores profesores tienen que estar en los segmentos iniciales de la educación y no en los finales. En las universidades cometemos el pecado capital que los profes top van a hacer clases en el posgrado y el resto que vayan a lidiar con los alumnos de primer año, cuando debería ser absolutamente al revés. Y ahí es donde nosotros necesitamos un cambio dentro de nuestras propias instituciones, aparte de las políticas públicas. Perfecto. En esa misma línea para Cristian, al hablar de resiliencia y emprendimiento y considerando que la totalidad de los más grandes empresarios del mundo iniciaron con emprendimientos fallidos y fracasos económicos, ¿cuál es la mirada desde el mundo académico de la valoración del fracaso en el crecimiento personal del emprendedor y de la deriva de Chile con este tema, de la deuda de Chile con este tema? Uy, qué difícil, pero yo te diría que en el fondo, y eso es conocido en todos los análisis de historia del emprendimiento, de cómo educar emprendimiento, de cómo de la teoría del emprendimiento, el hecho de que los fracasos son elementos de aprendizaje que son únicos, espectaculares. Y de alguna manera, siguiendo un poco lo que decía Claudio, nosotros hemos tenido una cultura que ha castigado al fracaso. Y eso es un grave error. Sin embargo, yo tengo una mirada más optimista respecto a esto. Y tengo una mirada más optimista porque creo que la cultura nacional, a raíz de esta valorización del emprendimiento, está cambiando la actitud. O sea, yo les decía a ustedes que si yo coloco a la región del Biobío a nivel mundial y pregunto la actitud emprendedora de la región del Biobío, cifras como 20% lo ubica a la región del Biobío dentro del rango de países equivalentes en una posición muy espectacular, 10 en el mundo. Entonces, eso
Eso está mostrando un cambio cultural y una mirada muy potente, muy potente. Si a esto le agregamos el hecho de que hemos hecho cambios institucionales, yo quiero decir un cambio institucional que tiene que ver directamente con la pregunta. Si tú haces un estudio del Banco Mundial, tomas el Doing Business del Banco Mundial, te vas 10 años atrás, vas a ver que Chile está muy mal ubicado en dos elementos claves de la conversación. Primero, número de días, costo, trámites para crear una empresa. Estábamos en los peores lugares. Y el peor de todo, en un ranking de 120 países, estábamos en el puesto número 104, era el costo y el número de tiempo y el tiempo que involucraba cerrar una empresa, es decir, el proceso de quiebra. 104 en el mundo. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Claramente esta filosofía de castigar al tipo que fracasó. Sí, hay que mirarlo positivamente. Hicimos un cambio institucional, no fue fácil, porque los grupos de interés conocidos, no los voy a nombrar, se movilizaron para que no sacáramos esa ley, pero al final salió la ley, esta ley que se sustituyó la ley de quiebra, que se llama la ley, incluso se cambió el nombre, que culturalmente es muy importante, que se llama ley del reemprendimiento, una cosa así. Bueno, y bajamos los números de días. Entonces yo te diría que yo soy optimista, en que hemos aprendido del valor de que si queremos fomentar una sociedad de emprendedores, una sociedad innovadora, una sociedad productiva, una sociedad más justa, también hay que valorar el fracaso porque es parte de los procesos de aprendizaje. Se caen los niños, no nos van a caer los adultos emprendedores. Ya, muchísimas gracias. Estamos ya finalizando este panel de conversación. Sin duda, el optimismo, el cambio cultural se viene, digamos, es necesario que la ciudadanía, que ustedes que asisten a esta actividad y participen también en los concursos abiertos y públicos que el mismo gobierno también impulsa a nivel local. Así que muchísimas gracias por haber venido. Andrea, creo que vas a cerrar.